Nos encontramos en el mes de junio y no puede olvidarse una fecha muy importante como es el 12. Se dio un acto muy importante para la historia del Paraguay. Por eso hoy estamos aquí en el Museo Militar del Ministerio de Defensa Nacional para adentrarnos más a la historia de una de las contiendas bélicas más importantes que tuvo nuestro país, cuál es la Guerra del Chaco con el hermano vecino Bolivia. Desde la época de la colonia, porque la corona española, digamos que no se preocupó nunca en establecer los límites entre sus colonias, ¿verdad? Tal es así que ese fue justamente la principal causa de la Guerra del Chaco, la escasa delimitación. Bolivia, al perder su salida al mar en la Guerra del Pacífico contra Chile, a partir de ahí entonces empiezan a echar ojo hacia el río Paraguay y el Chaco, ¿verdad? De tal forma a salir al Océano Atlántico. Y desde 1905 empiezan a ingresar en el territorio chaqueño, fundando fortines a lo largo del río Pilcomayo. Y en 1927 ocurre el primer incidente sangriento que fue en el Fortín Sorpresa, ¿verdad? Y así entonces llegamos al año 1932, en que la escalada de la crisis hace que se llegue al conflicto bélico. Es importante destacar que el presidente de la República era el doctor Eusebio Ayala en aquel entonces y al mando ya sería del ejército nombró a otro cordillerano. Así mismo, justamente por la preparación que tenía el mariscal Estigarribia cuando eso teniente coronel, porque otros militares de mayor graduación querían defender básicamente nuestro país sobre el río Paraguay mismo. Sin embargo, el mariscal Estigarribia era de la idea de ir lo más al frente posible y esa fue la idea que predominó. El presidente le escuchó y tal es así que él es nombrado comandante del ejército en campaña, ¿verdad? Hay un antecedente principal que básicamente fue la chispa que encendió la guerra, que fue la ocupación por parte del ejército boliviano del fortín Carlos Antonio López, también conocido como Pitiantuta. Ahí entonces el gobierno nacional ordena la reconquista de este fortín un mes después y ahí básicamente empieza la guerra. Eso fue en julio del 32. En agosto viene la movilización. Vamos a empezar de Asunción, donde se produce la movilización, la concentración inicialmente. Y de acá entonces vamos a citar el desplazamiento estratégico. Una de las primeras es por vía fluvial en los cañoneros Paraguay Humaitá y otros buques más hasta Puerto Casado. Acá entonces estaba el ferrocarril, el tren de Casado y este entraba hacia el territorio chaqueño aproximadamente unos 145 kilómetros. A partir de ahí entonces todo es más lento porque ya es... el personal se iba marchando en carretas o en camiones, los pocos camiones, hasta Isla Poí, que fue nuestro principal punto de concentración. Porque la idea del mariscal Estigarribia era de realizar unas operaciones por líneas interiores, porque sabíamos bien que teníamos menos recursos que los bolivianos. Ellos, sin embargo, tenían bolsas de 10.000 hombres cada uno en todo el sector ya, ¿verdad? Entonces podían hacer operaciones por líneas exteriores. Y de acá entonces ya vienen las principales batallas. Boquerón fue la primera batalla, fue una ofensiva inicial
que hizo el ejército paraguayo para demostrar a la comunidad internacional que el Paraguay tenía capacidad militar. Pero básicamente no estábamos muy bien preparados, faltaban muchos detalles a la fuerza en aquel tiempo. A partir de ahí entonces nuestro ejército adopta una actitud defensiva y eso va casi por todo el año 1933. La guerra se desarrolla en este sector. Entonces en enero del 33 se produce la primera batalla de Nanagua. Al no poder pasar acá entonces concentran sus medios hacia Toledo. Acá son rechazados también y en julio nuevamente intentan otra vez por Nanagua, la segunda batalla de Nanagua, y en agosto se desarrollan las acciones de Gondra. Y a partir de septiembre aproximadamente del 33, nosotros ya teníamos 3 cuerpos de ejército en el teatro de operaciones. El mariscal Estigarribia consideró el momento oportuno para pasar a la ofensiva, ¿verdad? Esa ofensiva empieza con una gran victoria que fue la de Campo Vía, y después ya esa ofensiva ya no paró, y el único revés que tuvimos en el marco de esa gran ofensiva fue la de Cañada Strongest. Y en esta ofensiva también se producen otras grandes victorias, por ejemplo la batalla del Carmen, ya el 16 de noviembre del año 1934. Esta batalla tuvo consecuencias políticas y militares importantes para Bolivia, porque ellos inclusive cambiaron de presidente y todo después de esta derrota. Y finalizando la guerra ya las acciones de Grendahue, y después ya entramos ya en lo que actualmente ya es territorio boliviano. Se intenta también ocupar Villamontes, resistió esta posición boliviana. En enero del 35 se cruza el río Parapití y por último el 8 de junio los bolivianos intentan una última ofensiva acá por el norte, por Ingavi. Las 2 delegaciones diplomáticas ya estaban hacía un mes aproximadamente negociando en Buenos Aires, ¿verdad? Y a raíz de esta derrota entonces los bolivianos se sientan a firmar el protocolo de paz el 12 de junio. El protocolo de paz vendría a ser como un cese del fuego, un cese de las hostilidades, y entró a regir a partir del 14 de junio, a partir de las 12 horas, que establecía algunas cláusulas. Y ahí entonces empezaron las negociaciones para posteriormente 3 años después poder firmar el Tratado de Paz, Amistad y Límites, ¿verdad? Nos encontramos con una réplica de lo que fue uno de los cañoneros que tuvo el Paraguay durante la Guerra del Chaco, el Paraguay y Humaitá, y fue obra de uno de los ingenieros representativos que tuvo nuestra nación y que sirvió al Estado paraguayo. El ingeniero Bozano, con la defensa de su tesis, había presentado este proyecto que fue construido luego y utilizado para transportar a soldados hasta los fortines del Chaco paraguayo. En lo que hoy es el puerto, desde allí las mujeres, entre ellas la esposa de Eusebio Ayala, despedían entregando un rosario y eran consideradas las madrinas de la guerra del Chaco. Entre los vestigios encontramos restos de lo que fueron la poderosa artillería paraguaya, y aquí encontramos algunos de ellos. Importante saber un poco las funciones que cumplían en la guerra del Chaco estos elementos, estos materiales bélicos, ¿no es así? Así mismo, Almida. Acá tenemos piezas de artillería que en su mayoría eran de la artillería paraguaya, que fueron de procedencia francesa la mayoría, de la marca Schneider. Y también tenemos en este museo un cañón boliviano que cayó en la batalla de Campo Vía. Ese sí es de procedencia británica, es un cañón Vickers de procedencia británica. Tenemos acá en el museo. Entonces, al menos en las batallas defensivas que tuvimos, especialmente en la segunda batalla de Nanagua, la acción de la artillería fue fundamental, porque con los fuegos reglados que ya tenían en esa posición pudimos rechazar la incursión de las tropas bolivianas. Por eso el 4 de julio se conmemora como Día de la Artillería Paraguaya. Cabe resaltar que nosotros en el año 1994 el Paraguay devolvió oficialmente los trofeos de guerra, ¿verdad? Que
Los más importantes eran los tanques que estaban ahí frente al Congreso. Bueno, y acá en nuestro museo tenemos, estos quedaron, ¿verdad? Asimismo, como nosotros también tenemos varios vestigios todavía diseminados en Sudamérica, en varios museos, y la importancia de estos elementos para con exactitud llegar a contar mejor la historia. Es como que un libro abierto. Así mismo, es muy importante, justamente por el empleo, ¿verdad? de las armas, ¿verdad? Ya entramos ahí en el campo de las ciencias militares y también del arte de la guerra, ¿verdad? A todo lo que nos gusta historia, a todo lo que a veces contamos historia, nos es más fácil a partir de la referencia que podemos dar con esto. Y para eso hay algunas leyes que apoyan y que inculcan de alguna u otra manera y prohíben la venta, que se le den otras utilidades que no sean justamente el resguardo, porque son patrimonios nacionales. Duró la guerra desde 1932 al año 1935, hasta la firma de lo que sería el protocolo de paz, y luego eso se conmemoraría aquí ya en Asunción con un gran desfile de la victoria que encabezó el mariscal Estigarribia. Y hoy agradecemos así entonces por recibirnos, contarnos todas las cosas que tenemos en el museo, y la gente puede venir a conocer, a participar, a adentrarse a la historia. ¿Dónde se encuentra el museo y qué hora la gente puede venir a visitar, director? Así mismo, Almide. El Museo Militar del Ministerio de Defensa Nacional es uno de los pocos museos que tiene acervos de las dos guerras internacionales que tuvo nuestro país y otros objetos también de la época colonial. Tenemos también arte sacro y otros más acá en nuestro museo. Y está abierto al público de lunes a viernes de 7 a 15 horas. Así es, muchísimas gracias y nos seguiremos encontrando para estar abierto también a todas las posibilidades que serán a partir del conocimiento de nuestra historia. La gente debe conocer nuestra historia. Asimismo, como dice, los vestigios nos cuentan las historias de los grandes hechos que se dieron en el Paraguay, y es importante que también lo cuidemos y lo resguardemos. Y hacemos una invitación para que todos vayan al Chaco en algún momento a visitar los sitios históricos de las zonas de batallas de las que estuvimos conversando, y conozcan esos lugares. Hoy día están abiertos esos lugares a todo público, cuidados, resguardados, con toda la señalética, la cartelería, y para pasar un importante momento cerca de la historia y en este caso de la guerra del Chaco.